Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, acepto la atención y la gentileza de mi hijo, decir un mensaje interesante. Tan interesante como a cada quien le plazca, ¿no? Finalmente. Pero miren, el tema, que realmente no es un discurso ni un estudio, son solamente citas bíblicas leídas, y le titulé El coronavirus, para no salir del tema actual social, el coronavirus. Y sigue la pregunta, ¿será el principio del fin? Y bueno, le pedimos al Señor Yahweh que nos ilumine a todos los que estamos conectados y a los que se conectarán más tarde, para leer la Escritura y poder sacarle todo el provecho que nuestros corazones, que nuestra mente necesita para estar en paz, sobre todo en días en que la sociedad está un poco convulsa. Para empezar, si alguien de ustedes quiere leer Deuteronomio 29, yo agradecería que alguien lea. Deuteronomio 29. ¿29 qué? 29. Dice, las cosas que están escondidas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios, pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de la Torá. Muy bien. Entonces, hermanos, debemos entender que no todo está revelado. La misma palabra, la misma Torá nos enseña qué cosas que están ocultas. En mi versión dice, las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios. Entonces, hay gente que se atreve a decir cosas que son secretas para nosotros. Claro que no son secretas para Yahweh. Él las conoce, pero para nosotros sí. Entonces, habrá y seguirá habiendo cosas secretas. Sin embargo, hay cosas reveladas, y aquí dice que las cosas reveladas en la Torá son para nosotros, para nuestros hijos, y obviamente para ponerlas en práctica y para esperar de ellas el cumplimiento. Entonces, tomando como referencia este verso, y sin sentirme un ungido especial, o un maestro de la Biblia, simplemente un lector y un consiervo de cada uno de ustedes. Quisiera que leyéramos en Mateo 24, es el pasaje de la Biblia que más se emplea para referirnos a los tiempos del fin. Es Mateo, el Evangelio de San Mateo, o de Mateo nada más, 24. Entonces, si alguien quiere leer, por favor, del versículo 1 hasta el 28, y después pediremos a alguien que nos ayude del 29 a 44, pues mejor así para que no se canse de leer tanto. Entonces, Mateo 24, del 1 al 28. Sí, yo leo. Mientras Yahshua salía del templo y se retiraba, sus discípulos vinieron y llamaron su atención hacia los edificios. Pero él les respondió, ¿ven todo esto? Sí, en verdad les digo, todos serán destruidos, ni una sola piedra quedará en pie. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él privadamente y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo?
Yahshua respondió, tengan cuidado, que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y los llevarán por camino errado. Ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, pero no se asusten. Estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. Porque la gente peleará uno contra otro, naciones harán guerra una contra otra, habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. En este tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. En este tiempo a muchos les tendrán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, éste se salvará. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a los gentiles. Entonces vendrá el fin. Así que cuando vean la abominación que causa devastación de pie en el lugar santo, dicho por el profeta Daniel, el que lea entienda la alusión, ese será el momento para aquellos en Judá de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las prendas de su casa. Si alguien está en el campo, no puede devolverse a recoger su saco. ¿Qué tiempo tan terrible será para mujeres preñadas y madres amamantando? Oren para que no tengan que escapar en el invierno ni en Shabbat, pues habrá un sufrimiento tan grande cual no ha habido nunca desde el principio del mundo. No habrá algo como esto jamás. En verdad, si el periodo de tiempo no fuese limitado, nadie sobreviviría. Mas por el amor a aquellos que fueron escogidos, el tiempo será limitado. En ese tiempo, si alguien te dice, mira, aquí está el Mesías, o allí está, no le crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas haciendo grandes milagros y cosas sorprendentes para tratar de engañar hasta los escogidos. Ahí tienen, se los he dicho de antemano. Así que si la gente les dice, oigan, está en el desierto, no vayan. O miren, está escondido en una habitación secreta, no lo crean. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, será como un relámpago que se va a destellar brillante desde el este y llena el firmamento hasta el horizonte oeste. Donde hay un cuerpo muerto, allí es donde se encontrarán los buitres. Muchas gracias, Erite. De nada. Chequen ustedes el contexto donde se desarrolla esta enseñanza, esta profecía del Señor Yeshua, Jesucristo. Estaban en el templo. Acuérdense que el templo era el edificio grandioso, hermoso, que representaba la unidad como nación, el orgullo de ser israelitas y muy particularmente, como estaba en Jerusalén, el orgullo de ser Dios. Obviamente los discípulos tratando de regodearse de aquello fantástico, aquella construcción fantástica, pues le muestran a Yeshua. Y él, para empezar, pues los pone muy en paz, porque en vez de decirles, qué bonito, miren, sí, no, miren, de cierto os digo que no quedará piedra aquí sobre piedra, no sea derribada. Obviamente, pasados unos años, unos 40 años después, el general Tito vino y sitió Jerusalén y bueno, la tomaron. Por ahí se cuenta que alguien al azar aventó o tiró una saeta con fuego y quemó una de las cortinas del templo y se hizo un incendio espantoso, de tal manera que el calor hizo que se derritieran parte de las paredes del templo y que tenían oro, estaban recubiertas de oro. Obviamente, al ver los romanos
que había oro ahí, ¿qué hicieron? Pues a tumbar todas las piedras. Efectivamente tumbaron piedra sobre piedra, no dejaron nada en el templo. Sin embargo, ya en el versículo 3, cuando dice que estaba sentado en el Monte de los Olivos y los discípulos le preguntan 3 cosas distintas entre sí. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo se va a caer el templo, las piedras del templo? Segundo, le piden señales de su venida. Y tercero, señales del fin del siglo o del fin del mundo. Son 3 preguntas distintas. Y curiosamente, en el capítulo 24, todos los discípulos que siguen van a ir contestando una a una estas 3 preguntas. Sin embargo, no están de manera organizada, de tal forma que pensemos que esta respuesta del verso 10 o del verso 15, etcétera, van a corresponder a la primera o a la segunda o a la tercera de las preguntas. Ahí sí es un poquito de misterio el entender la respuesta para cada pregunta. Sin embargo, fíjense que Yeshua, en el versículo 4, lanza una indicación. Miren, nadie os engañe. O sea, Yeshua conocía perfectamente la calidad humana, el comportamiento humano, y bueno, sabía que a los creyentes en él, a los verdaderos creyentes en él, se les iba a engañar, como curiosamente a los poquitos años se les engañó. Y muy poquito más tarde, en el 325, se oficializó el engaño. Pero Yeshua lo dijo, tengan cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Recuerdan ustedes la palabra pontífice? Se le aplica a alguien, ¿no? Y eso, claro, lo digo con muchísimo respeto, sin querer lastimar absolutamente a nadie. Sin embargo, la palabra pontífice significa puente. Es puente. Cuando a alguien se le dice sumo pontífice, la palabra sumo significa el máximo, el verdadero, el real puente. Un sumo pontífice es el verdadero puente. La pregunta, si en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, dice, porque hay un solo Dios, y eso ustedes y yo lo aceptamos, ¿no? Porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Está hablando del puente, el pontífice verdadero, el sumo pontífice. ¿Quién es? Yeshua. Repito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, hombre. Aquí dice Jesucristo, hombre. Entonces, es interesante. Si alguien se hace pasar por el sumo pontífice, amigos, hermanos, no le está quitando ese título y honor que solamente le corresponde a Yeshua. Sin duda sí. Si aquí la palabra dice que solamente hay un Dios y un solo mediador, o sea, un solo puente, entonces nadie más puede ser pontífice y menos sumo, o sea, lo máximo de puente. Y entonces acá en el versículo 5 de Mateo, que leyó Sherite, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces, quien se declare sumo pontífice, viene en el nombre de Yeshua, ¿sí o no? Porque si él es el pontífice y dice, pues yo soy el pontífice, entonces yo soy Yeshua.
Y dice, y a muchos engañarán. Aquí lo dice claramente, y a muchos engañarán. Y bueno, hay varias cosas aquí. El verso 7, 6, oiréis de guerras, rumores de guerras. Este asunto a veces es menospreciado por muchos amigos o conocidos, porque nos dicen, bueno, es que la humanidad siempre ha tenido guerras. Eso es cierto, siempre. Pero en los últimos años ha sido una y otra y rumores de guerra constantemente, enseñándose los dientes, Irán y Estados Unidos, y Rusia y Estados Unidos, y China y Estados Unidos, y todo el mundo contra todo el mundo. Entonces, dice, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes. Bueno, siempre ha habido pestes. Pero ya comentamos la otra ocasión que nunca en la humanidad habíamos visto algo como lo que está pasando en este momento. Porque ha habido pestes y ha habido muchas muertes en esas pestes, millones de muertes. Y ahora no ha habido, gracias a Dios, tantas muertes. Sin embargo, las consecuencias de paralizar al mundo nunca habían pasado, y en esta ocasión, en esta peste, sí está sucediendo. Entonces, y habrá pestes y hambres. Eso es muy interesante. Y terremotos. Si ustedes checan las noticias, prácticamente diario hay terremotos en diferentes partes del mundo. Es más, hay tantos que ya no nos llama mucho la atención, no nos impresiona que haya terremotos en tal parte o en tal parte. Siempre hay. Y dice, y todo esto será principio de dolores. El verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Obviamente, acuérdense que las respuestas que está dando en el capítulo 24 de Mateo no corresponden específicamente a la pregunta A o B o C, que son 3 preguntas. ¿Cuándo se iba a destruir el templo? 2 señales de la venida de Yeshua y 3 señales del fin del siglo. Todo está revuelto, ese es el problema. Entonces, muchas de las cosas que están aquí ya sucedieron, por supuesto que sí, ya sucedieron. De hecho, cuando los mismos, en este caso, judíos fueron expulsados de Jerusalén, por supuesto que sí. Y obviamente, algunos judíos, cuando Tito estaba rodeando la ciudad y conociendo lo que Yeshua había dicho, muchos de esos judíos huyeron y se salvaron, porque se ven que la destrucción de Jerusalén había llegado, porque sabían lo que Yeshua les había indicado aquí. El versículo 12, miren, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para los que tenemos más edad, en este caso un servidor, me ha tocado ver la transformación de la sociedad, aquí en México al menos. Y tiempo atrás, en la noche o a cualquier hora, si uno iba en la carretera y encontraba a un automóvil por ahí con familia afuera del carro, uno se detenía para ayudar a las personas a subirlos y llevarlos a que trajeran un mecánico, qué sé yo. En este momento, ¿quién de ustedes se detiene en la carretera si ven un vehículo con familia alrededor del carro? Creo que nadie. Al menos yo no lo hago. ¿Por qué? Que hay mucha maldad. Porque uno está pensando que pueden ser una trampa para asaltarte y para matarte y para robarte tu carro. Así que luego el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pregunto, ¿qué no es un momento ahorita de mucha profecía? Con nuestros hermanos católicos, con nuestros hermanos evangélicos, hay mucho profeta. Y hablando en el nombre del Señor, y todo el mundo, y casi siempre esos profetas, Dios les dice que los demás
deben darle sus centavos. Es interesante cómo concuerdan casi todos en lo mismo, al final de cuentas. Y bueno, si alguien nos ayuda, por favor, del 29 al 44. Mateo 24. Si quieres. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose encanamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, daría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Y si les parece, en este momento el mundo está pasando por una tribulación. A veces una tribulación media ficticia. Tengo un amigo con el que caminamos en el parque y me decía pues que sus nietos que viven en la Ciudad de México, el padre había comprado un tiempo para estar en unas cabañas cerca de Acapulco y estaban felices los nietos. Los nietos tienen uno creo que 15 años y el otro como 12 o algo así. Pero finalmente ya Acapulco también cerró sus playas y ya hicieron que ya cerraran hoteles y centros vacacionales. Entonces me dicen, no, están inconsolables los nietos, están tan aburridos ahí en su casa en México. Y bueno, obviamente, ustedes y yo sabemos que es un aburrimiento interesante y raro, porque es difícil que un adolescente esté aburrido. Pues ahora los adolescentes están aburridos. A ese nivel llegamos. Pero bueno, aquí dice que habrá una gran tribulación. Y luego ya en el 29, e inmediatamente después de esa tribulación, en aquellos días, sigue una serie de factores cósmicos muy interesantes. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso de las estrellas caerán del cielo, hay que ser juiciosos. Obviamente, una estrella
Si el Sol es de las estrellas más pequeñas del universo, pues cayendo muchas que caería de tierra, ¿no? Puede que esté hablando aquí de asteroides, de meteoritos, que al entrar en la atmósfera se incendian y obviamente da la impresión de que son estrellas que están cayendo. Pero en el verso 32 dice, de la higuera aprender, de la higuera. Y ¿saben ustedes que la higuera es el símbolo de Israel? Israel es la higuera. Ustedes pueden checar en el Antiguo Testamento y cuando el Señor Dios se refiere a Israel, la trata como una higuera. La higuera, aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí en el lenguaje profético, el verano significa la venida de Yahshua, la venida de Jesucristo. Y dice 33, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas que hemos estado viendo, no solamente en este año, en años pasados, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca. ¿Quién? Yeshua. A las puertas. Y el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pregunta, ¿cuál generación? Pues simple, si el contexto es la higuera, entonces está hablando de la generación de la higuera. Y la generación de la higuera es la generación actual que se refiere al Estado de Israel. Israel reverdeció el 14 de mayo de 1948. Este próximo 14 de mayo va a cumplir 72 años de edad. Y la misma Biblia aclara que las generaciones para el hombre, dice, son 70 años. En los más robustos es 80, con ciertos sufrimientos y problemas de salud, pero bueno, y si Israel va a cumplir 72 años, significa que estamos ya en la generación que le toca ver todo este desarrollo del final de los tiempos. Ahora, entre paréntesis, curiosamente, el día 14 de mayo de este año, el Vaticano, el Papa hizo un llamamiento a todos los líderes del mundo en las diferentes áreas, en la política, en la ciencia, en la tecnológica, en lo artístico, etcétera, para reunirlos en el Vaticano y planear las estrategias para una nueva educación de la sociedad. Eso es muy interesante. Interesante por muchos aspectos. Por un lado, porque tiene que ser el día en que Israel cumple años, y dos, para diseñar las estrategias de una nueva sociedad. Estamos hablando de una nueva era. Claro que sí, de eso se habla, de una nueva era. Y obviamente el mundo tiene que estar preparado en todos los sentidos, tecnológicamente, científicamente, religiosamente, e incluso debe estar preparado para ser monitoreado, dirigido, monitoreado por un solo equipo, por un solo gobierno, que es el gobierno mundial. Los versos del 37 al 39 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Un pasaje paralelo a esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y versos 26 al 30. Y dice, como fue en los días de Noé,
así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Aquí, bueno, pero es normal que la gente se case. Sí, pero aquí está hablando de se casaban, se descasaban, se daban en casamiento, exactamente como está pasando en este momento. Exactamente igual, ¿sí? Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, que fue en Sodoma, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, tanto como los de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ustedes por qué fueron destruidas esas ciudades? Porque el pecado ya no lo pudo soportar el Señor Yahweh. ¿Qué tipo de pecados? Pues acuérdense, incluso se ha acuñado la palabra sodomía. Sodomía, que un hombre se acueste sexualmente con otro hombre, que una mujer con otra mujer. ¿Y qué está pasando en estos momentos, en los últimos años? ¿Qué ha pasado? Fíjense que en el canal de televisión de Imagen hay por ahí creo que un Nacho, un tipo que da noticias. Es simpático el tipo para dar noticias, pero en parte de lo que están pasando constantemente en la tele es la imagen de un sacerdote que me cayó bien a mí, porque él dijo, la semana pasada, dijo que esto del coronavirus era producto de un castigo o juicio que Dios estaba haciendo a la humanidad por la perversión de esta. Eso de que las autoridades, los diputados en las diferentes naciones aprueben matar a los niños antes de nacer, o sea, aprueben el aborto, y eso de que aprueben que hombre con hombre se case y mujer con mujer se case, y que puedan adoptar hijos y formar familias, etcétera. Eso lo dijo el sacerdote. Concuerdo con él y concuerdo que esto es parte de los juicios que Dios está haciendo a la humanidad. Es interesante, por lo menos aquí en México y en el mundo, porque hubo marchas feministas, ¿recuerdan ustedes? Hace pocos días, antes que entrara el problema de esta pandemia. Y bueno, en este momento los mítines de este tipo se han eliminado poco a poco. Entonces, bueno, si la humanidad ha llegado a un punto en donde Dios ya no soporta, estamos tan rebeldes, y todos tenemos religión, y todos nos abrazamos de la religión. Hoy en la mañana le decía a otro amigo en el parque, digo, mira, el hombre religioso por naturaleza, cuando Adán y Eva pecaron, y pecar es desobedecer a Dios, el primer acto religioso fue que fueron a una higuera, cortaron hojas y se hicieron delantales para ponerse, para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado. Decían, usualmente los humanos, las religiones, la usamos exactamente como hojitas de higuera para cubrir nuestro pecado. Y entonces, bueno, obviamente, cada vez es más sensible en ciertos sectores de la sociedad, porque hay otros sectores que no quieren saber nada de religión, quizá porque están enfadados de que los líderes han sido personas no gratas en el ambiente social y espiritual también. En el libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, ¿alguien quiere leer los versos del 1 al 4 nada más, por favor?
Daniel 12. 12, del 1 al 4. Dice, en ese tiempo, Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará, será quitado, y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. En ese tiempo tu pueblo será redimido, todos los cuyos nombres se encuentran escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y aborrecimiento. Y los sabios resplandecerán como la brillantez del firmamento, y muchos de los justos como las estrellas por siempre y para siempre. Pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado. Gracias. Imagínense, para los tiempos del fin, la ciencia y el conocimiento será aumentado. ¿Qué no estamos en este momento? Justo. El hecho que nos damos, estamos a kilómetros de distancia y puedo verles sus rostros. Qué fantástico, ¿no? Podemos escuchar. La ciencia ha aumentado. En todos los terrenos ha aumentado. Entonces, estamos como en Sodoma y Gomorra. La ciencia ha aumentado. Muchos correrán de aquí para allá. Es decir, ahorita estamos aquí. En 10 horas estamos en Europa. En 15 horas estamos en Egipto, qué sé yo. Hay mucha movilidad del hombre en esta época y la Biblia lo señala. Por otra parte, alguien diría, de hecho un familiar me envió un correo en donde se me invita para que yo repita el Padre Nuestro bíblico. Y al final me hace el comentario, es que con esto va a mejorar todo, el hombre reconocerá que necesita de Dios y bla, bla, bla. ¿Sabe una cosa? Después de que veamos las siguientes citas, vamos a ver si es cierto. Apocalipsis 16, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 16. Versos del 1 al 21. ¿Es todo? ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Yo lo leo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id, derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro, que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino de memoria delante de Dios, para darle el cáliz de vino de ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Gracias. Imagínense, ya comenzando los juicios de Dios, ustedes pueden checar ahí que cada vez son más y más y más y más fuertes. Y es interesante porque la gente, aún sufriendo los estertores de dolor de los juicios, que dice, blasfemaron contra Dios y ni aún así se arrepintieron. Ahorita, por ejemplo, aquí en México, yo leo los periódicos, aquí en Tecomán, 4 muertos, en Manzanillo, tantos muertos, aquí en Colima, 1 muerto, Celaya, Guanajuato, tantos muertos, donde quiera, lleno de muertos, gentes, jóvenes, redes sociales invitándose para ir a saquear almacenes, tiendas para sacar pantallas y licores y relojes y joyas y todo. Pregunto, ¿estará consciente la humanidad de que lo que está pasando es juicio de Dios? No está consciente y nunca va a estar consciente. Cuando alguien nos escucha hablar de ese tema, pues dirán, están locos estos, nunca va a pasar, la humanidad va a mejorar y todo va a mejorar, todos van a mejorar. Ojalá que así sea. Sin embargo, bíblicamente, en el caso de este coronavirus, que sea el inicio de esto que se llama la tribulación, pues amigos y hermanos, esto no mejora para la humanidad. Para nosotros, miren, Apocalipsis 3:10. Leamos qué dice ahí. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que la Torá, obviamente, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, que una persona que esté agarrada de Yahweh a través de Yeshua, que es el único que nos puede conectar con Dios, pues no dice aquí necesariamente que vamos fuera 100%, pero sí dice que nos va a guardar. Es muy importante para los hijos de Dios, ¿no? Que seremos guardados. Esto es muy importante, claro. Hay entre el mundo del cristianismo, hay ciertas teologías que nos hablan de que vamos a ser arrebatados y 100% no vamos a ver lo que pasa en la gran tribulación. Ojo, son corrientes teológicas. Yo desearía que así fuera,
Pero si fuera así, no estaríamos encerrados por más de 15 días aquí en su casa, aquí en Colima. O sea que efectivamente sí estamos en la tribulación. Si no en la 100% gran tribulación, que son 7 años, pero la gran tribulación quizá es de la mitad de ella, o sea, los últimos 3 años y medio. Pero eso no significa que no estemos ahorita en el inicio de esa gran tribulación. No estoy diciendo que así es, pero todo parece apuntar que así es. Miren ustedes Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. A ver, ¿cómo está eso? ¿Habrá gente que adora a los demonios? Sí, ¿cómo no? De hecho, entiendo que en California hay un templo dedicado a Satanás. A los demonios, sí, ¿cómo no? Pero cuando alguien consulta a algún brujo, un adivino, ¿no está consultando a los demonios? Por supuesto que sí. Y me apena decirlo, pero aquí dice que lo que se ofrece a las imágenes, dice la Biblia, que se le ofrece a los demonios. Eso dice la Biblia. Pues repito, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, ojo, esto no mejora, ni siquiera porque haya juicios, ni siquiera porque haya castigos terribles en la humanidad, ni siquiera porque van a caer granizos de un peso de 35, 40 kilogramos, que es lo que pesaba un talento. Ni aún así la gente se va a arrepentir. Y aunque la gente esté quemándose con lo fuerte de los rayos del sol, ni aún así se va a arrepentir. Entonces, ojo, tiene que finalmente cumplirse todo lo establecido por Dios como juicios para esta tierra. ¿Qué nos toca a nosotros? Si es que creemos en Dios. Y aquí hemos sido enseñados en un concepto occidental, el creer. En el concepto occidental, que es más bien griego, creer es intelectualmente aceptar que hubo un hombre que se llamó Jesucristo, que nació de una señorita que significa virgen, y etcétera, que vivió, hizo milagros y que lo crucificaron. Bueno, eso es intelectual, conocimiento intelectual. Pero pregunto, ¿los demonios no creerán eso? ¿Sí? No lo creen. La misma Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea que no basta pues ese tipo de creer occidental que nos llega de Grecia. Es muy intelectual. Creer para Jesucristo es hacer lo que Él indica. Y si no, ayúdenme a checar en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Versos 31. 8:31. Fíjense bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién se refería? A personas que ya habían creído en él, en Yeshua, no solamente en Dios, en él. O sea, miren, bueno, está hablando a gente salva, a gente que ya se ganó el cielo porque ya
creyó en Jesucristo, etc. Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es condicional, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, seréis de veras mis discípulos. O sea, ¿qué? Discípulo es el que sigue a Yeshua. Permanecer en la palabra es permanecer en la Torá. No en los cachos de Biblia que yo quiera reconocer como verdaderos. Es el gran problema. Hemos sido enseñados para obedecer o creer ciertas partecitas de la Biblia, pero no la Torá. Nos encantan los milagros de Jesús. Nos encanta ver cómo alimentó a 5,000 y a 4,000. Nos encanta ver los milagros que los apóstoles hicieron incluso. Nos encantan cosas muy bonitas, ¿no? Pero aquí dice, si vosotros permaneciereis en mi Torá, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la pregunta, oigan, y si no permanecemos en la palabra de Yeshua, que es la Torá, pregunto, ¿seremos verdaderamente sus discípulos? La respuesta es no. Claro que no. Así creamos en Yeshua, porque esto que está diciendo, lo está diciendo a personas judíos que habían creído en él. Eran cristianos. Si creían en Cristo, eran cristianos, ¿no? Pero está indicando que si permanecen en su Torah, serán verdaderamente discípulos de él. Y acaba rematando el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pues libres del pecado, libres de los juicios de Dios, libres del infierno, libres de ser condenados. Pero se ocupa ese aspecto que no se maneja mucho, pues, en el medio intelectual griego. Aquí creer en la cultura hebrea, creer era someterse, era humillarse en el buen sentido. A nosotros no nos gusta que nos humillen. Incluso en nuestra gran soberbia nos quejamos, es que me quiso humillar, quiso decir que yo no valgo nada. O sea, estamos acomplejados, pues. Y siempre estamos pensando que la humildad es para los tontos, para los pobrecitos e ignorantes. Pero, oigan, Yeshua, Dios mismo, fue humilde, tan humilde, que Dios aceptó estar en un cuerpo con las limitaciones propias de un cuerpo. Qué interesante, ¿no? Y luego ser humillado, encuerado. Lo crucificaron encuerado, desnudo completamente. Le ponen un trapito por ahí por cosa de censura. Pero Jesucristo estuvo desnudo. Es una vergüenza terrible para él. Y cacheteado, le escupieron la cara, le dieron de leñazos, le arrancaron la barba. Pregunto, ¿eso no es humillación? Y el hecho de que antes de que pasara eso, en la cena, que fue realmente la Pascua, la cena de la Pascua, no fue y les anduvo lavando los pies a sus discípulos en señal de humildad. Pero nosotros, en general, no se nos ha enseñado a ser humildes. Rechazamos ser humildes, ya digo, porque se nos ha enseñado que humilde es un tontito, un pobre, un ignorante, humildito. Pero no es así. Ocupamos realmente ser humildes para aceptar que estamos en los últimos tiempos. Ahora, si no fuera así, que no estamos en los últimos tiempos, pues qué padre, mejor que nos sobre, estar en la palabra, estar en Yeshua, estar en la Torá, que nos sobre, qué bueno. Pero ¿qué tal si lo que estamos viendo en el mundo, y de acuerdo con la palabra, son los últimos tiempos? Acuérdense que son varios ángulos. Por un lado, las señales, las guerras, rumores de guerras, las pestes, el hambre, etcétera, etcétera. Y hay otras partes que hablan de que hijos contra padres y padres contra hijos y madres contra hijas. ¿Qué es lo que pasa ahorita?
difícilmente los padres tienen autoridad sobre los hijos o las hijas. Los hijos exigen sus derechos, su espacio, que no se les viole nada. Bueno, todo eso es, pero de la era que el pueblo de Israel, que estamos en esa última generación, y Cristo, Yeshua, dijo, no pasará esta generación sin todo eso que él indicó, esa tribulación va a pasar. Así es que, bueno, eso es humildemente lo que yo les comparto. Ya la decisión de lo que sigue, pues cada quien la toma, ¿no? Cada quien la toma. Aquí, acuérdense, Yeshua habló a creyentes en él y les dijo que guardaran su Torah. Y si la guardaban, iban a ser de deber a sus discípulos. Y entonces iban a conseguir la libertad. Pero mientras no guardemos los mandamientos de Yeshua, pues entonces seguiremos presos. ¿En qué? En nuestro pecado, en nuestra religión, en nuestras creencias y en nuestra infelicidad. A final de cuentas, la posibilidad de ser salvos es solamente obedeciendo a Yeshua. Deseo que el Señor Yahweh les bendiga a todos y ojalá que a mí me haga entender también esto que leímos para que podamos estar preparados y recibir a Yeshua y recibir la Torah como nuestra guía, nuestra senda para caminar en ella. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Es muy interesante porque nos damos cuenta que sí, efectivamente estamos en el principio del fin de los tiempos. Y la única solución para estar tranquilos y para tener la certeza de que vamos a salir bien librados de esta situación, que increíble porque si es el inicio, imagínense cómo se va a poner después, con un virus que ahorita todavía no ha hecho tanta mortandad, pero mantiene al mundo paralizado totalmente. Ahora, cuando realmente venga una calamidad de más muertes o de más destrucción, pues va a estar terrible. Pero si confiamos en las palabras de Yeshua, entonces sabremos que seremos librados siempre y cuando seamos sus discípulos. Y eso significa ser obedientes. Ser obedientes. Ajá. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? No, Arturo, pues el mensaje está muy claro. Sí. El mensaje está clarísimo. ¿Alguien más? Creo que independientemente de la indicación de permanecer, de obedecer, es el momento de dar gracias porque nos ha develado cosas que no son reveladas a todos. Sabemos que no todos son escogidos y que no todos pueden entender, sin contar a los que no escucharán, ¿no? Pero la revelación sí queda claro que es solo para algunos. Y pues yo quiero dar gracias a Dios porque nos permite ensanchar nuestro territorio espiritual, porque
llama a nuestro espíritu porque le pedimos conocimiento de su palabra y nos responde. Antes dábamos gracias porque nos podíamos reunir físicamente, porque estábamos en un lugar en donde podíamos hacerlo. Y hoy le damos gracias, hoy hay que darle gracias porque simple y sencillamente nos podemos reunir alrededor de su palabra y de quién es la palabra. Entonces, mi conclusión del día de hoy, independientemente de que ha sido muy clara la enseñanza, es dar gracias porque son varias cosas por las que hay que dar gracias. Así es. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yo, de forma rápida. Adelante. Creo que, bueno, lo dijeron ya bien claro, a lo mejor es el principio del final. Y creo que también nosotros tenemos un principio, ¿no? De empezar a buscar, a cambiar. Porque sí lo dijo bien claro don Arturo, ¿no? El pecado pues está prácticamente vigente en todos los momentos, en todo lo que hacemos. Es difícil trabajar con ese tema. ¿Por qué? Porque quizás por las costumbres, por los usos, por la forma de enseñanza, pues no obedecemos tal como dice el testamento, ¿no? Lo hacemos como nos lo han enseñado, lo hacemos así con cachitos de la Biblia que nos enseñan y que a veces por desconocimiento vuelvo a lo mismo, ¿no? Estamos pecando. Y creo que es el principio para muchos a lo mejor de empezar a hacer ese cambio, porque si estamos hablando que es el principio del final, creo que tenemos un tiempo corto para poder hacer esos cambios de manera personal. Sí, muy buen comentario, muchas gracias, Frank. Y efectivamente tenemos un tiempo corto para hacer los cambios necesarios. Y obviamente, ¿cómo saber qué cambios debemos de hacer? Pues dirigirnos directamente a la Biblia. Así es. Uh-huh. Sí. ¿Alguien más quisiera comentar? De hecho, hay una, ahorita que Frank dice eso, me estoy acordando que hay un versículo en la Biblia que dice que hoy es el día de salvación, creo. Sí, es en Romanos 10. Romanos 10. A ver. Perdón, Arturo, ¿en qué libro? Romanos capítulo 10. 8. A ver. Más bien es segunda de Corintios. Segundo libro de Corintios 6:2. Corintios. Y aquí, ahora es el día de salvación. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Dice, En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ajá. Entonces, efectivamente, hoy es el día de salvación, porque mañana, quién sabe. Como están las cosas, fíjense qué increíble, de un momento a otro, el mundo entero cambió en un día. Y a lo mejor uno pensaría que esto, o una situación así, pues iba a ser gradual, ¿no? De 1, 2, 3 años, pero no, fue de un día para otro. Entonces, efectivamente, hoy es el día de salvación y cada quien, pues, debe tomar esa decisión, pero ya. Así es. Sí. Sí. Pues bueno, si quieren podemos orar para terminar la reunión. ¿Alguien quiere orar para despedirnos? En Hebreos 3:8. A ver, Hebreos 3:8. Hebreos 3. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron nuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero el 8, no me la primera parte, no del 6. El 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones. Pues bueno, entonces a lo mejor ese es otro llamado a no endurecer nuestros corazones. Y si alguien que está aquí escuchando, pues podría ser el momento ideal. Si alguien no ha tomado esa decisión de tener a Yeshua como único Salvador y ser su discípulo, pues hoy podría ser buen momento para hacerlo. ¿Cómo ven? Pues muy buena tarea. Pues si alguien quiere hacer, es una decisión, obviamente para obedecer, pues es un proceso, pero la decisión es instantánea. Es decir, si yo fumo, por ejemplo, pues es una decisión decir hasta aquí, ya no quiero fumar, hoy voy a iniciar el proceso de dejar de fumar. Aunque mañana me fume a lo mejor 2 cigarros, si fumaba 5, pues lo voy a ir reduciendo a 2 y luego a 1 y hasta que deje de fumar. Pero la decisión pues se toma hoy, ¿no? Sí, así es. Así es. Entonces, si alguien quiere tomarse decisión, pues que diga yo. Así es. Amén. Ahí se ve una mano de mi suegra. Yo, señor. ¿Quién más dice yo? Más vale a tiempo que nunca. Sí, Exactamente. Sí, yo también. Muy bien. Pues bueno, entonces si quieren podemos orar para terminar esta reunión. ¿Alguien quiere orar? Vamos. Ok. Adonai, Padre Santo, nuestro Elohim amado, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor, te damos gracias. Gracias porque has puesto palabra de verdad en la boca de mi hermano Arturo.
Gracias por estas reuniones. Gracias porque en tu palabra cubres mi corazón, mi alma, mi espíritu, Señor. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí reunidos el día de hoy, Padre Santo. Tú conoces nuestro corazón, nuestra alma y sus intenciones. Queremos obedecerte, Padre Santo. En cada uno de los rincones de nuestra casa espiritual queremos obedecerte, Padre Santo. Y soltar todo lo que nos hace daño para estar en la libertad de pecado que solamente tú ofreces, Señor. Ayúdanos en el esfuerzo, en la decisión. Sí, Señor. Y confiados estamos en que, aunque cansemos y aunque de momento nos equivoquemos, sabemos que tus ángeles y tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, está con nosotros a cada momento y a cada instante. Abre tu mano en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos. Abre tu mano hermosa, llena de amor y de poder hacia nosotros, Padre Santo. Y cúbrenos con tu amor, con las alas de tus ángeles, para seguir unidos a ti y unidos entre nosotros como tú nos has ordenado. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén y amén. 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 Amén.